de mi palabra en esta mañana, o la palabra que el Señor nos quiere dar más bien, es el hombre, el varón, cabeza, profeta y sacerdote del hogar. Quiero aclarar que hoy el mensaje inicialmente es para los hombres de esta iglesia. ¿Hay hombres en esta iglesia? Hombres masculinos, mayores de un día de nacidos. Si usted tiene más de un día de nacido y está en este auditorio, este mensaje es para los hombres, pero también es para, en segunda instancia, para las mujeres. Pero quiero hablar acerca de algo que es de suma importancia para nosotros los varones. El pastor Miguel Núñez, quien aprecio, quien sigo mucho en las redes sociales, tenemos algunas diferencias doctrinales, por supuesto. En una conferencia acerca de los hombres, él dijo lo siguiente, y yo estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que él dijo. El mundo está en una perversión total. El mundo ha caído en un desorden, en un desenfreno absoluto. Y él dice en su conferencia, pero esta causa de que el mundo esté tan al revés solamente tiene un culpable y un responsable. Y somos los hombres. Porque los hombres, varones, declinamos en el llamado que Dios nos dejó estipulados en la Biblia. Y el hombre, después de la caída, el hombre se ha refugiado bajo las naguas de la mamá, y cuando se casa, detrás de la espalda. Y el hombre escondió su llamado, escondió sus roles, escondió el propósito de Dios, y entonces el mundo perdió la cabeza de quien debería dirigir las cosas. Y por eso en los hogares de hoy encontramos muchas veces que la mujer es la que toma las riendas del hogar. La mujer es la que decide en el hogar, y el hombre muchas veces se ha convertido en un mueble, en un accesorio adicional de la casa, porque ni fu ni fa. Si está, da lo mismo que si no estuviera. Y el hombre perdió el llamado que Dios le dio. Y en Génesis capítulo 2 nosotros encontramos el fundamento que Dios da a la creación. Ustedes saben que para mí Génesis 1 y 2 son dos capítulos apasionantes. Si pudiéramos durar 5 años predicando de estos dos capítulos, porque en Génesis 1 y 2 nosotros encontramos el origen, la forma y el propósito de Dios para la creación. A partir de Génesis 3 hasta el último capítulo, hasta el penúltimo capítulo de Apocalipsis, encontramos cómo el Señor resuelve el problema en que nosotros nos metimos a causa del pecado. Versículo 15. No sé si están en las diapositivas. No quedaron. Bueno. Entonces, si tiene su Biblia ahí, por favor, léalo conmigo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Palabra de Dios. Aquí en este pasaje encontramos de manera detallada, de manera específica, no la misma voz, porque esto lo escribió Moisés, pero sí lo que Dios hizo en el Edén con Adán antes de que Eva existiera. En Génesis capítulo 2 están los detalles de la creación. Y en Génesis capítulo 2 lo primero que encontramos es que Dios en primera instancia creó al hombre. Hoy cuando yo diga la palabra hombre, no me voy a referir a la humanidad, sino me voy a referir al varón.
al hombre, varón, macho, masculino, para que me comprendan. Así que la Biblia nos enseña que el varón fue designado como cabeza del hogar. Este concepto de cabeza en la Biblia está relacionado directamente con liderazgo y está relacionado directamente con dirección. Pero este liderazgo y esta dirección en la Biblia están enmarcados desde el servicio. Los hombres hemos sido llamados cabeza de nuestra familia, líderes de nuestra familia, autoridad de la familia, cabeza de la familia, pero no como señor ni como autoritarista, sino como servidor de la familia. Cuando Cristo vino a la tierra, Él era el rey, Él era el Señor, Él era el soberano, pero ¿Él a qué vino? A servir. Y dentro del servicio que Cristo le brindó a la iglesia, Él estaba ejerciendo su posición de liderazgo y de cabeza dentro del cuerpo de Cristo. Así que el hombre no fue puesto en la tierra para que ejerciera un señorío autoritarista. En la casa no se debe hacer lo que el hombre dice y punto. Porque es que en esta casa mando yo. Y cuando en un hogar un hombre piensa de esa manera, actúa de esa manera y toma decisiones arbitrarias en contra de su esposa, en contra de sus hijos, en contra del bienestar, está actuando de manera machista. Y no es lo que la palabra del Señor presenta. Así que el hombre no fue llamado como una persona para que tenga un señorío autoritarista. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Quiere decir que el hombre no es el dueño, el hombre no es el amo de la casa, ni es el dueño, ni es el amo de los integrantes de la casa. Aunque el hombre tiene una esposa, su esposa no es su posesión. ¿Me hago entender? Aunque tiene una esposa, esa mujer que está a su lado no es su posición, no es su posesión, perdón. No la adquirió, no la compró para hacer de ella lo que él quiere. Es su esposa, pero no es su posesión. ¿Me hago entender? Y como no es su posesión, entonces no puede hacer con ella lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. No le está permitido hacer ni con ella ni con sus hijos lo que él quiera. ¿Debe amarla? Sí. ¿Debe respetarla? Sí. ¿Debe cuidarla? Sí. ¿Debe protegerla? Sí, pero no puede hacer con ella lo que él quiera. Y cuando un hombre quiere hacer de su familia su posesión, quiere hacer de sus hijos su posesión y quiere que sus hijos y su familia vivan al servicio de él, ahí es cuando los problemas comienzan, porque es una persona que desdibujó por completo el propósito y el llamado de Dios. Es ese hombre que se sienta en la sala de su casa a ver televisión y simplemente su familia le tiene que traer el tinto, quitar los zapatos, ponerle las chanclas, casi que desvestirlo, casi que vestirlo, atenderlo, porque está sentado ¿quién? El rey de la casa. Y así no funciona en la palabra del Señor. ¿Estamos? Ahora, ¿debemos servir a nuestros familiares en la casa? Por supuesto. El hombre debe servir a su familia, la mujer debe servir a su familia, los hijos deben servir a su familia, desde lo que estamos hablando, por supuesto. Entonces, el hombre, entendiendo este pasaje que entendimos acá, el hombre recibe 3 asignaciones fundamentales dentro del hogar, dentro de la sociedad. El primero es que el hombre es cabeza. El segundo es que el hombre es sacerdote. Y el tercero es que el hombre es el profeta de la casa. Repítalo, por favor. Cabeza, sacerdote y profeta. Los llamados que Dios le dio al hombre, la asignación que Dios nos entregó a nosotros los hombres es que seamos cabeza, sacerdote y profeta. Y cuando hablo de sacerdote y profeta, quiero que se olvide de lo que usted escucha en las redes sociales, de los falsos predicadores que hablan de profetas. Hoy no voy a hablar de eso, porque hay un gran
se ha desdibujado muchísimo el tema de la profecía y el tema del profeta y el tema apostolado. Cierro mi paréntesis. No voy a hablar ni me voy a referir en lo absoluto a eso. Permítame decirle a las hermanas de en esta mañana, a las mujeres, esta predicación a usted de pronto le puede parecer machista, pero no va a ser machista. Y no quiero que lo mire desde ese punto de vista. No quiero que usted piense, hermanas, mujeres que están aquí, que con mi predicación usted va a quedar a un lado rezagada y que el hombre es la figura superior en la casa. No quiero que usted piense en eso. Simplemente quiero que usted vea que al hombre Dios le entregó una asignación. Pero algo que se me escapaba decirle, dentro de esa asignación que Dios le entregó al hombre, Dios le entregó una ayuda idónea, una ayuda adecuada con la cual el hombre puede cumplir los propósitos por los cuales Dios lo puso en la tierra. Según las traducciones del hebreo, cuando se observa desde la parte de la gramática, cuando se habla de que Dios le dio una ayuda idónea, no fue que Dios le colocó ahí un algo para que él se apoye, no. Lo que posiblemente significa es que esa mujer que Dios le trajo al hombre está cara a cara con el hombre, frente a frente con el hombre, a la misma estatura, a la misma igualdad, para que los dos cumplan el propósito de Dios. Así que entonces la mujer no es menos que el hombre. La mujer es igual en valor que el hombre, como lo prediqué hace 8 días. Pero el hombre tiene unas asignaciones y la mujer tiene otras asignaciones. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Primero, este primer punto solamente lo voy rápidamente a ir mencionando. Hay un fundamento en la creación acerca del liderazgo masculino. En la creación, allá en Génesis capítulo 2, encontramos que el hombre fue creado como el responsable federal de su familia. El hombre es el que responde por su familia. El hombre es la cabeza visible de su familia. El hombre es el que recibe la instrucción y el hombre es el que dará cuentas ante Dios por su familia. La mujer también, por supuesto. Pero si el Señor puso al hombre como cabeza, como líder de su familia, créame que a quien Dios va a llamar en su primera instancia, en su primer momento, a rendirle cuentas por cómo trabajó, cómo trató, cómo estuvo con su familia, será a nosotros, los hombres. Y no crea que le estoy hablando una paradoja y que estoy haciendo un símil y una comparación. En la vida real, los hombres estaremos delante de Dios entregándole cuentas a Dios como cabeza y como líder de nuestra familia. Y ese día no podremos decir, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi suegra, es que mi hermana. No, ese día no habrán excusas. El Señor me va a decir, ¿por qué no asumió la responsabilidad que yo le entregué? Es que mi mujer no me dejaba porque usted no se puso los pantalones. Es que mi mujer era de mayor carácter. Sí, porque usted no tuvo el carácter de ponerse los pantalones y se los tuvo que poner la mujer. Génesis capítulo 2, 15 al 17 encontramos que antes de que naciera Eva, antes de que aparezca la mujer, la compañía ideal, Dios habla directamente con Abraham. Es la primera persona con quien Dios habla, con el varón. En segundo lugar, la mujer le fue entregada al varón, escuche esto, como el complemento ideal para cumplir el propósito que le fue entregado. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba ese complemento para cumplir la voluntad de Dios. A Dios le plació, a Dios le complació que el hombre necesite una mujer. Pare de contar. A Dios lo quiso así, lo hizo así, y ante eso usted y yo no podemos discutir. Simple. Por eso usted verá que nosotros los hombres sin mujer no podemos vivir.
Ah, vea, tiene que brillar, tiene que relucir la señora. Ujú. Haga usted un análisis de cuántos hombres se quedan viudos y llegan a sus últimos años viudos. ¿Cuántos? Puede ser un anciano, puede ser un anciano, pero a esa edad empieza a mirar ahí y a buscar otra igual de arrugada a él, porque no puede vivir sin esa compañía. Es que así somos. En cambio, la mujer puede quedarse viuda y la inmensa mayoría terminan sus días felices y contentas. Mire mi suegra, feliz y contenta, pero Dios le mandó 2 nietos y un yerno. Sigamos adelante, Génesis capítulo 3, versículo 9. Después de la caída, después de que Adán y Eva cometen la decisión de pecar, ¿a quién llamó Dios en primera instancia? A Adán. No los llamó a los dos estaban escondidos, los dos habían fabricado taparrabos con hojas de olivo seguramente, con hojas de higuera. Pero Dios los ve a los dos ahí y suelta la carcajada ahí con ese vestido mal hecho. ¿Y a quién llama? A Adán. No llamó a Eva. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que es una pregunta geográfica? No es una pregunta geográfica. Dios no dijo 1, 2, 3 por Adán y empezó a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? No, el Señor sabía dónde estaba Adán. Él sabía que estaba escondido detrás de una ceiba seguramente. Un árbol grande, ancho. Lo que el Señor le estaba diciendo era, ¿dónde está el líder? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el hombre protector? ¿Dónde está el hombre que debía cuidar a Eva cuando la serpiente vino a tentarla? ¿Dónde está ese hombre? Fue lo que Dios le preguntó a Adán. ¿Dónde está lo que yo le entregué? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Tuve miedo. Tuve miedo. En el Nuevo Testamento viene el apóstol Pablo y trae todo eso del Antiguo Testamento y nos lo enseña. Efesios capítulo 5, 23. Abro un paréntesis. El Nuevo Testamento es el cumplimiento absoluto del Antiguo Testamento. Bajo ninguna circunstancia podemos obviar y eliminar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la sombra del cumplimiento del Nuevo Testamento. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su sustentador. Pablo dice, el varón es la cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Olvídese que cabeza es mandar. Olvídese que cabeza es dar órdenes. Eso no es cabeza. El mundo machista nos enseñó que el hombre es el que da las órdenes. Es el que dice que se hace. Vaya traigan, vaya compren, vayan hagan. Mientras yo estoy sentado aquí viendo el partido Santa Fe Millonarios. Porque los hinchas de la América no hacemos eso. Así es como actúa el hombre, contemporáneo, carnal, machista. Pero el hombre bíblico actúa de manera contraria y diferente. Efesios 5, 25 al 28. El Señor establece el modelo varonil de la cabeza. Y el modelo varonil es sacrificial, no autoritarista. El hombre que ama a su familia y que se comporta como una cabeza en su casa es un hombre que entiende que se sacrifica por su casa. Si hay una palabra que pueda representar y simbolizar el amor, es la palabra sacrificio. ¿Sabía usted que los abrazos, los picos, las caricias no siempre son amor? Porque usted puede besar a su esposa todo el día y por la noche serle infiel con una mujer. Y puede usted regalarle a su esposa ramos todas las semanas y no serle fiel.
Entonces los besos y las caricias y eso que sirve, que es bueno, no siempre es la muestra del amor. En cambio, la muestra del amor que encontramos en Dios y que encontramos en Cristo mismo es el sacrificio. Dios sacrificó lo único y lo mejor que tenía por una humanidad perdida. Eso es amor. Y Cristo se sacrificó y se entregó a sí mismo por amor al Padre para que nosotros fuéramos salvos. Así que aquí en Efesios 5:28 encontramos el amor sacrificial del hombre. Dice, maridos, amad, o deberíamos poner hombres, porque aquí hay hombres solteritos y hay hombres casaditos. Entonces, aplica para todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Cuál es la mujer más importante de un hijo? Debiera ser la mamá. Debiera ser la mamá. ¿Sí? ¿Y cuál es la mujer más importante de un casado? La esposa. La mamá pasa a un segundo plano. Bien. Entonces, en vez de maridos le damos hombres. Y dice, varones, amad a vuestras mujeres. ¿A quién tenemos que amar los hombres? A nuestras mujeres. O sea, mi mamá, mi mujer, mis hermanas, mi suegra, mi abuela, la que no era, la que sí era, y a todas. A las mujeres. Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo tengo yo que amar a mis mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó en sacrificio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelve y dice, así también los hombres deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El varón que no ama a sus mujeres, a sí mismo, no se ama. Así que si el varón no es cabeza sacrificial de su familia, déjeme decirle que el amor que usted profesa es un amor desdibujado y es un amor egoísta. Si el hombre es la persona que se cuida a sí mismo en el hogar y que el único que está bien es él, eso no es amor, eso es egoísmo. El hombre cabeza busca el bienestar absoluto de toda su familia. Si él está bien, él quiere que toda su familia esté como él. ¿Cómo? Bien. ¿Estamos? 1 Corintios 11:13. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Finalizo este primer punto diciendo lo siguiente. El término cabeza, el concepto cabeza más bien, en el Nuevo Testamento implica autoridad e implica responsabilidad espiritual. Le repito, el concepto de cabeza en el Nuevo Testamento para los hombres significa o implica autoridad y significa responsabilidad espiritual. Es decir, que el hombre modela a su familia según Cristo. El hombre de la casa es el representante número 1 de Cristo y debe llevar a Cristo a cada uno de los integrantes de su familia, y cuando su familia ve al varón de la casa, tiene que ver reflejado ¿a quién? A Cristo, o por lo menos estar en el proceso firme y decidido de representar a Cristo. Ese es el llamado que hace el Señor con el hombre. Segundo punto, el varón como sacerdote. Usted dirá, pero yo no he estudiado teología, yo no sé predicar, a duras penas leo la Biblia, ¿cómo voy a ser un sacerdote? Vamos a mirar lo que dice la Biblia.
La Biblia o el Señor designó a los hombres como sacerdotes domésticos del hogar. Escúcheme esto. El hombre es el sacerdote doméstico en su hogar. En el hogar, en la familia, el primero que tiene que hacer los oficios sacerdotales es el varón, no la esposa, el varón. Aunque la esposa puede predicar, sí. Aunque la esposa puede enseñar, también. Aunque la esposa puede orar, también debe hacerlo. Pero el que debe encabezar esa tarea, ¿quién es? El varón. Porque es la cabeza. Es el que va adelante, es el que da ejemplo, es el que va en primer lugar, es el estandarte a quien toda la familia debe estar mirando. Los hijos deben mirar al papá como el ejemplo, como la cabeza, y por supuesto la mamá. Pero el varón es el que debe asumir esa figura. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7. Dentro de la cultura judía había una práctica muy bonita. Y dice Deuteronomio 6, 7, 6 al 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando leemos este pasaje dentro de su contexto, el Señor le está hablando, por supuesto, al pueblo de Israel y le está hablando a los padres de cómo debían educar a sus hijos. Pero cuando nos metemos en el contexto histórico, en el contexto cultural de aquella época, el hombre era el principal responsable del discipulado doméstico. El hombre era el principal responsable de transmitir la palabra de Dios, lo que se conoce como la Mishnah o como la tradición oral. El hombre escuchaba la palabra, se la guardaba, la retenía y llegaba a su casa y le transmitía la palabra a su familia. Era el hombre el que hacía esa tarea. Así que podemos ir viendo acá que uno de los oficios o del trabajo del varón como sacerdote es transmitir a su familia la palabra del Señor. Hoy a eso le llamamos el discipulado. El hombre es el que debe enseñar a su familia. El hombre es el que debe adquirir el conocimiento de la palabra del Señor, y cuando su familia tenga una incertidumbre, una inquietud, una duda acerca de lo que pasa, es el hombre el que debería responderle a su familia lo que dice la palabra del Señor. ¿Pero qué encontramos hoy? Mija, ¿usted qué piensa? Mija, ¿usted qué sabe? Mija, ¿usted que lee la Biblia qué opina? ¿Perdón? Y la muestra es clara. Si le mostrara las estadísticas de los discipulados de esta y de todas las iglesias, las que más hacen discipulados, adivina, adivinador, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Y dónde está el sacerdote del hogar? Siempre está, dizque, ocupado. No está ocupado. No le interesa, no le importa asumir su rol como sacerdote, porque es más fácil hacerme a un lado y entregarle la responsabilidad a la mujer. Y yo me escudo detrás de la mujer y yo, mi amor, alabío, alabao, alabim bombao, yo te apoyo, yo soy tu fortaleza. No, quien debería de estar detrás cantando alabío, alabao, alabim bombao debería ser la mujer. Porque ese es el mandato de la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Este es un versículo que utilizamos mucho los hijos para nuestra conveniencia. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí ve, mamá? Cuando usted me mande lavar la loza y me ponga de mal genio, usted no me debe decir nada. Interpretación de los hijos. No, pero no funciona de esa manera.
Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y en amonestación del Señor. Aquí la palabra padres, si lo leemos así someramente, está hablando a papá y a mamá. Pero cuando nosotros vamos al original griego, la palabra padre, aunque incluye a ambos progenitores en el contexto patriarcal, implica liderazgo paterno. Es el hombre el responsable delante de Dios de generar disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. Y son nuestras mujeres las que hacen esa tarea. Y la queja de nuestras mujeres es que los hombres, cuando hay que asumir disciplina y cuando hay que asumir amonestación, brillamos por la ausencia. Miremos ejemplos de hombres que fueron sacerdotes, hombres que cumplieron el llamado de Dios con defectos y con errores, por supuesto, pero todos ellos, indistintamente, hicieron su tarea. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Saúl, David, Salomón, entre otros. Cuando estos hombres tuvieron un encuentro con Dios, lo primero que hicieron fue levantar un altar y trajeron a su familia para frente al altar adorar al Dios verdadero. No es machismo. Simplemente él era el responsable que debería hacerlo. Abraham no dijo, mija, vaya a traiga las piedras. Mija, ¿qué pasa que no trae la leña, mija? Mija, ¿dónde está el cordero? No. Abraham fue y buscó la leña. Abraham fue y buscó las piedras. Abraham fue y buscó el cordero. Abraham fue el que prendió la leña. Abraham fue el que hizo el altar. Y su familia estaba mirando cómo el varón de la casa hacía el trabajo sacerdotal. ¿Estamos? Usted dirá, pero es que nosotros hoy en día no hacemos hogueras. Yo cocino con gas, con estufa eléctrica. Es que hoy en día, hermano, ese altar es mi relación con Dios. Quiero preguntar aquí a los padres, a los hombres, ¿sus hijos lo ven a usted orar? ¿Sus hijos lo ven a usted de rodillas? ¿O lo han visto de rodillas? ¿Su hijo lo ha visto a usted metido, concentrado, leyendo la palabra de Dios, escuchando la prédica, escuchando alabanzas, cantando al Señor? ¿Lo ha visto? ¿O su hijo qué es lo que ve en usted? Un hombre metido 100% en las redes sociales, en el televisor, en la mecánica, en muchas cosas. Y el hijo dice, mi papá es cristiano evangélico cuando va a culto. Si es que va, un día a la semana, 2 horas, si es que llega a las 10. El resto de la semana es un mortal como cualquiera de los demás. Y no necesito que me lo revele ni carne, ni sangre, ni cosas por el estilo. Esa es la realidad de los varones de Colombia, de Bogotá, de Kennedy, Britalia y sus alrededores. Esa es la realidad. Perdónenme que sea directo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Mis hijos, nuestros hijos, deben ver en nosotros los varones ese sacerdote que está oficiando el culto a Dios. Y nuestro ejemplo debe motivar a nuestros hijos a buscar la presencia del Señor. Pero si no lo ven, difícilmente lo van a hacer. Tercer punto. Este es el que más me gusta. El varón como profeta. Dirá, voy a empezar a profetizar, Rambo saca la bazuca y yo declaro que va a tener carro, casa. No, yo no estoy hablando de eso, hermano.
Yo no estoy hablando de eso. Ustedes ya me conocen, los que no me conocen, mucho gusto, me llamo Josué Daniel Aya Ramos. Y todos los que se hagan llamar apóstoles a mí me entran en reversa, y los que se hacen llamar profetas en contrarreversa. Yo tengo mis serios problemas con esos que salen en las redes sociales, el apóstol fulano de tal, ¿sí? Porque cuando yo miro su apostolado y miro los apóstoles de la palabra, las diferencias son abismales, abismales, hermano. ¿Creo en los apóstoles? Por supuesto. ¿Creo en los profetas? Por supuesto. Pero creo en los apóstoles bíblicos y en los profetas bíblicos. En eso yo sí creo. ¿Estamos? Algún día hablaremos de ese tema. Pero nosotros los varones hemos sido llamados como profeta del hogar. Si tiene a su esposo, mire los ojos, dígale: hola, mi profeta. Mi profeta. Pero vamos a definir rápidamente, muy someramente, qué es un profeta o qué es la profecía. Bueno, profecía es diferente porque es un don. Profeta. El profeta, aunque cuando yo hablo de que el varón como profeta es un término que no aparece directamente en la Biblia, sino que está implícito en la Biblia, el profeta, escúcheme esto, el profeta del Antiguo Testamento recibía la palabra de Dios y transmitía la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento no existía la Biblia. Esto es nuevo, esto tiene 500 y pico de años. Me quieren comer. En aquel entonces no existía la Biblia. La Biblia se fue escribiendo en un proceso de 1600 años. Por eso eran necesarios los profetas. Hoy en día esta es la palabra profética más segura. Aquí está la profecía de Dios revelada en su palabra. Pero en aquel entonces no tenían ni rollos ni Biblias. Entonces era necesario que un hombre, Dios utilizara un hombre a quien Dios le hablaba, y ese hombre iba al pueblo y transmitía el mensaje de Dios. Y la palabra profeta o el profeta no era solamente el que pronosticaba y daba augurios para el futuro, como lo creemos hoy en día, que cuando se habla de profeta y de profetiza es el que nos dice: en el nombre de Jesús te va a ir bien y tendrás carro y serás rico, irás a las naciones y todo lo que toques se convertirá en oro, bla, bla, bla. Pero cuando yo encuentro los profetas del Antiguo Testamento, decía: así dice el Señor. Y comenzaban a traer juicio sobre el pecado de Israel. Y sí habían pronósticos para el futuro. Sí lo sabían, por supuesto. Pero cuando usted mira eso, el profeta no andaba prometiendo ni carros, ni casas, ni Toyotas. Y tendrás un carruaje de 8 caballos de fuerza. No, los profetas no andaban prometiendo eso. Así que no estoy hablando de ese profeta. Estoy hablando del profeta que recibe la palabra de Dios y se la transmite a su familia. El primer profeta que nosotros encontramos en la Biblia, ¿quién fue? A ver, lectores de la Biblia. Adán. Adán fue el primer profeta de la Biblia. En este sentido, quiero que me entienda. Porque Adán recibió la palabra del Señor, Génesis capítulo 2, y Adán fue y se la transmitió ¿a quién? A Eva. Así que el profeta, la razón de ser del profeta es transmitir, dar la palabra de Dios. El varón de hoy, el varón de la casa de hoy, es un hombre que se tiene que meter en la palabra de Dios, consumir palabra de Dios, comprender palabra de Dios, estudiar palabra de Dios e ir a su familia e impartir la palabra de Dios. El hombre de hoy es el que debe saber y conocer la escritura. Pero el hombre de hoy no conoce la escritura. La que la conoce es la mujer. Porque la mujer sí lee la Biblia, sí estudia la Biblia, sí se esmera. El hombre anda en las nubes. Él anda por allá, en las estrellas,
se le quedó el cajón abierto del nada y anda ahí. Pero como la mujer sí tiene esa cabeza interconectada con todo, entonces, ella sí. No, no, no. El hombre es el llamado. Hay 3 cosas que hace el profeta. Escúchelas, apréndaselas. El profeta proclama y enseña la palabra. El profeta proclama y enseña la palabra. El varón de la casa, el hombre, cabeza, líder de la casa, es el profeta que da la palabra de Dios. El hombre, cabeza del hogar, no es el que está diciendo a la familia que es que yo siento, que yo veo, que no, hermano, es el que va a la palabra de Dios, se instruye en la palabra de Dios y le entrega a su familia la palabra de Dios. ¿Estamos? El hombre, repito, perdónenme que sea insistente, el hombre como Adán. A Adán se le dijo, porque no había Biblia. A nosotros se nos entregó la palabra del Señor. El hombre debe ir a la palabra del Señor, conocerla, entenderla y proclamarla y enseñarla a su familia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando su hijo viene con una tarea de religión y le hace una pregunta a usted, ¿usted tiene la capacidad de responder la tarea? Viene el niño y le dice, papi, tengo una tarea en el colegio. ¿Quién fue Sodoma y Gomorra? Y papá, como no lee la Biblia, como le dice, fueron 2 mujeres sinvergüenzas y vagabundas del Antiguo Testamento. Y el niño escribe, fueron 2 mujeres. Usted se ríe. Pero ¿sabe quién dijo esta burrada? Un predicador en Centroamérica en el púlpito. Un predicador. Se notaba que no leía la Biblia. Entonces es el varón el que debe tener la respuesta, o por lo menos buscar las respuestas a su familia. ¿Estamos? ¿Estamos, varones? Quítese esa frase de vaya pregúntele a su mamá. Vaya pregúntele a su mamá. Papi, tengo una tarea de religión. ¿Qué es la Trinidad? Vaya pregúntele a su mamá. ¿Perdón? ¿Cómo así? ¿Cómo así que vaya a preguntarle a su mamá? Si usted es el que tiene que dar razón. Usted es el que tiene que dar razón. Que no sabe, investigue. Pero no le bote la responsabilidad a quien no la debe cumplir. Si usted no tiene la respuesta, hermano, hoy tenemos la IA. Por ejemplo. O me tiene a mí. Pastor, imagínese que mi hijo tiene una tarea. Le están preguntando qué son las epístolas. Y yo le dije que eran las esposas de los apóstoles. ¿Usted qué opina, pastor? ¿Eso es verdad? Entonces investigue, hermano. ¿Estamos? Segunda característica del profeta en la casa es el hombre que dirige la adoración doméstica. Usted dirá, pastor, pero yo canto más desafinado que Bad Bunny. O sea, si usted hubiera cantado en el Super Bowl, hubiera cantado mejor, dirá. No es que usted no tiene que ser ni cantante, ni músico, ni artista, ni saber bailar, ni danzar. Usted no necesita nada de eso para dirigir la adoración doméstica en su casa. Pastor, pero es que cuando yo canto llueva todo lo que llueva. No se preocupe. No se trata de que usted diga a partir de mañana a toda la familia en culto a las 8 de la noche, todos sentados en fila, Dios le bendiga esposa, Dios le bendiga hijo, vamos a comenzar nuestro culto familiar. No, yo no estoy diciendo que usted lleve esto a su casa, porque le aseguro que si usted hace eso, sus hijos van a estar como, ¿será que no se puede callar un ratico? ¿Viera como canta de perdido? No, ¿qué es la adoración doméstica, hermano? La adoración doméstica es el varón que lleva a su familia a la presencia de Dios. Y no necesariamente
en un culto de reprensión y de echar fuera demonios y todos de la mano. No necesariamente. El hombre, el varón que lleva la adoración a la casa, tiene la habilidad y la capacidad de hacer de su casa una iglesia, que en su casa todo el tiempo se adore a Dios, que en su casa todo el tiempo la palabra sea el centro, que en su casa todo el tiempo sea Cristo, que en su casa el televisor es Cristo, que el equipo de sonido es Cristo, que la música que él pone es la música de Cristo. Ese es el varón que cumple la función de adoración doméstica. Ese es el varón, el que con su ejemplo y con su vida lleva a su familia a adorar a Dios. ¿Están conmigo? Es el varón que cuando sus hijos lo ven bañarse, lo escuchan cantar: a mí me gusta la parranda. Y usted dirá: pero el domingo llega aquí soberano. No, qué pena, varones. Cuando usted se mete a bañar y a pegar esos alaridos, que sus hijos, que su familia escuchen un gato maullando, pero que a fin de cuentas está adorando al Señor mientras se baña. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Y qué bonito que nuestra familia, a nosotros los varones, nos escucha adorar a Dios. Y que mi familia vea en mí que yo soy un adorador, que soy un hombre que le gusta la presencia del Señor. El sacerdote, el varón que lleva a su familia en la adoración doméstica, encamina a su familia hacia la adoración, le enseña a su familia a ser agradecida con Dios. Por la mañana, cuando voy con Matías llevándole la ruta, 5:15 de la mañana, tienen el descaro de despertarme a esa hora y lo llevo con ese frío, lo abrazo. ¿Qué cree usted que nos vamos hablando y para allá? Orando todos los días. Papito Dios, papito Dios, te doy gracias, hasta que llegamos a la ruta. Yo necesito que ese niño se eduque en los principios de la palabra. Si no lo hago yo, no lo va a hacer, excepto la mamá, nadie más. Para el hombre que dirige la adoración doméstica, su familia ve un ejemplo de rendición y entrega racional a Dios. Su familia ve a un hombre consagrado a Dios, con pecados, con debilidades, con desaciertos, sí, pero por encima de eso ve a un hombre entregado y rendido a Cristo. ¿Estamos? Rendido a Cristo. Eso es lo que nuestros hijos deben ver. Tercero, y termino con esto: un profeta en el hogar modela la obediencia al pacto. Y no hablo de pactos, al pacto de la salvación. El hombre modela la obediencia a Cristo. El hombre es una persona de la casa que va adelante de su familia. Por eso es cabeza. El hombre no dice: vayan a culto, levántense y báñense y vayan a culto. El hombre dice: vamos. Y el primero que se levanta en la casa es el hombre, es el primero que se baña, es el que organiza a su familia y es el que trae a su familia a la iglesia. Es el varón. Pero ¿qué ocurre en nuestra iglesia, en las demás iglesias? 8:15 de la mañana, papi, se le metió el espíritu de la vaca. Papi, ¿qué quiere? Mi amor, son las 8:15, cultos a las 10. Ay, ya me levanto.
9:15, 9:30. Y ese bulto de carne ahí echado en la cama. Pero él cree que, yo soy el varón de la casa. Me tienen que hacer caso porque es que... ¡Viva México, mano! No. ¿Y la esposa lo hace? Sí. ¿Y la esposa se echó la carga que no le corresponde? Porque ella es la que se levanta temprano, la que levanta a los niños, la que baña a los niños, la que viste a los niños, la que hace el desayuno, la que despierta al marido. Le falta bañarlo, vestirlo, alzarlo, sacarle el carro, prendérselo, calentárselo, traerlo alzado, traerle biberón, para que el rey de la casa esté cómodo. No, no es así. ¿El hombre a dónde debe ir? Adelante. Debe ser él primero. Amén. ¿Y detrás del hombre quién va? La esposa. Y después los hijos. Qué bonito que a partir del próximo domingo el primero que se levante sea usted, y a la segunda que despierte sea a su esposa, le dé un pico y le diga: mi amor, mi medusa hermosa, con ese greñero alborotado, te amo, mi amor, levántate. Y va y levanta a sus hijos, le da una palmadita en la cola, le da un beso y se trae a su familia para la iglesia feliz y contento. Ese es el varón conforme al corazón de Dios. ¿Estamos? El varón conforme al corazón de Dios es un varón que da ejemplo en la sumisión. Es un hombre que se ha sometido voluntariamente a la voluntad de Dios. Es un varón que hace lo que Dios dice. Y todo lo que le he predicado hoy, Dios lo dice, y el varón dice: lo voy a hacer. Y su familia ve en ese varón a un hombre entregado a Dios. Ve a un hombre que es honesto, que es honrado, un hombre que es leal, un hombre que es trabajador, un hombre que es varón. Su familia lo ve. Y sus hijos dicen: yo quiero ser como mi papá. Y ojalá cuando nuestros hijos se vuelvan barbuchas y traigan ahí, digan: yo quiero ser como mi papá. Y no que nuestros hijos lleguen a viejos y decir: la verdad, no quiero ser como mi papá. Se me viene a la mente alguien, no digo ni nombre ni nada, tuvo un papá que, ay padre, le puso los cachos a la mujer con todas las que pudo, le dio mala vida, le pegaba, le daba unas muñequeras, en fin. Y sus hijos vieron, sus 4 hijos vieron eso. Y yo decía: ¿cómo será él cuando llegue a su adultez y se case? Esa era mi lucha con él. De vez en cuando hablamos. Algún día hablamos, tocamos el tema, y él no lo llama papá, él lo llama por su nombre: el señor fulano de tal. Y un día me dijo, él me dice: Dani, yo me fijé algo en mi cabeza, no quiero ser como ese señor. Qué triste. Qué triste que ese hijo que hoy tiene 40 años no quiere ser como el papá. Pero estamos a tiempo, iglesia, de cambiar las cosas. Estamos a tiempo de que nuestros hijos, cuando crezcan y lleguen a viejos, bueno, que no quieran ser como yo, está bien, yo lo acepto, pero que al menos yo sea el referente de su vida. El hombre, varón de la casa, es un hombre que se entrega, es un hombre de obediencia a los mandamientos bíblicos.
Y permítame leerle estas 3 conclusiones y terminamos. Vivimos hoy, 2026, en una generación totalmente relativizada, una generación totalmente ideologizada, una generación que cree en todo y no cree en nada. Eso es un desparpajo, la cosa más terrible, hermano. Pero en este momento, en esta generación, es urgente, es necesario que los hombres se levanten en sus casas y asuman el rol que Dios les entregó. Y en el nombre de Jesús le digo a los varones: es necesario que usted salga de las naguas de su mamá y salga de la espalda de su esposa y asuma lo que Dios le entregó. Quien se debe esconder es la mujer, no el hombre. No es la mujer. Por eso escuchamos dichos como: yo hago la labor de mamá y de papá. Y uno dice: uy, esa mujer es berraca. No, no es berraca. El hombre no hizo lo que tenía que hacer. No asumió su responsabilidad bíblica. Segunda conclusión: aunque la mujer tiene y cumple un rol formativo dentro de la familia, el varón es el que debe estar a la cabeza. El varón es el ejemplo, es el que va adelante, es el que va de primeras. Y tercera conclusión: el varón como profeta de Dios. ¿Aquí hay profetas? Solo uno, gracias. Los demás ojalá se conviertan. El varón como profeta de Dios es quien debe darle a su familia el alimento y la instrucción de la palabra. No yo como pastor. Olvídese. Olvídese. El responsable de alimentar a su familia es usted, varón de la casa. A mí no me eche esa responsabilidad, porque ni yo la mantengo, ni me casé con su mujer, ni tuve sus hijos. Yo tengo los míos. Mi deber es pararme aquí cada 8 días y dar la palabra. Pero en su casa usted es el responsable de alimentar espiritualmente a su familia. Y si usted es de los varones que espera que yo alimente a su familia el día domingo o 2 horas, su familia es una familia raquítica, enferma, debilucha espiritualmente. Porque nadie puede vivir con una comida a la semana. Necesitamos mínimo 15 comidas a la semana. Y nuestras familias muchas veces pasan la semana entera en ayuno. Estamos ayunando, pastor. Aquí ni siquiera comemos palabra. El varón como profeta es quien debe darle a su familia alimento, la instrucción de la palabra. Esto lo debe llevar indiscutiblemente a estudiar, a conocer y a profundizar en el consejo de la palabra. Amén. Quiero que incline su rostro, por favor. Mujeres, esposas que están aquí, madres que están aquí, no asuma el rol que no le corresponde. No le quite a su esposo la responsabilidad que Dios le entregó. Más bien, con amor y con ternura y con sabiduría, dígale y hágale saber que él, su marido, es el que debe cumplir. Que los hombres hemos fallado, no se imagina cuánto, pero que al menos nuestras familias vean que nosotros hacemos el mejor esfuerzo para ser el hombre que Dios ha mandado. Y a nuestros hijos varones tenemos que desde ya educarlos y formarlos para que sean
esos hombres que Dios manda en su palabra. Padre amado, queremos en este momento darte gracias. A veces tu palabra, Señor, es como una espada que tiene dos filos súper agudos y que cuando entra corta y que hace una cirugía. Y creo que hoy la palabra a nosotros los hombres, Señor, es esa palabra que corta, que abre, Señor, el espectro y podemos ver la realidad. Señor, pongo en tu presencia mi vida y la vida de todos los varones de la iglesia. Padre, que a través de la ayuda de tu Espíritu Santo y de tu palabra, tu carácter se moldee en nosotros. Y que podamos, Señor, tomar la decisión de asumir el llamado que tú nos diste, Señor. Porque fue una orden que tú nos diste, Señor. Fuimos creados para ser cabezas, Señor. Tú no nos preguntaste si queríamos ser cabeza y tú no pusiste en el hogar la elección quién quería ser la cabeza. Tú dijiste quién es la cabeza, Señor. Y tú dijiste quién es la ayuda, Señor. No hay elecciones. Ahí no hay democracia, Señor. Tú ya dijiste cómo se deben hacer las cosas. Y si no las hacemos, no hacemos lo bueno. No hacemos tu voluntad. No te damos gloria. Y no somos para alabanza de tu gloria, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que a los hombres nos hagas entender a profundidad esta realidad. Y también a las mujeres, Señor. Y te pido, Señor, que traigas sobre nuestras vidas restauración, Señor. Y que nuestros hogares, Señor, sean hogares bíblicos, amado Dios. Y que los hogares donde los roles han sido confundidos y tergiversados, Señor, puedan ser sanados y restaurados y dirigidos hacia el concepto de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.